Calificar un incendio como provocado en lugar de accidental tiene muchas implicaciones porque al ser provocado significa que se cometió un crimen. Y si hubieran hallado los restos de los niños, sería un homicidio. La policía se desentendió de todo esto y en realidad no lo investigaron. Pero quizás debieron haberlo hecho. Porque resulta que George no era muy querido en Fayetteville. Creo que las autoridades pasaron por alto el trasfondo. ¿Qué sucedía antes del incendio? George tenía muchos enemigos, eso lo sabemos, y tuvo conflictos con unos inmigrantes italianos del área. George Soder en realidad nació como Giorgio Sodiu en Sardinia, Italia, en 1895. Emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 13 años. Años después, George se mudó a Smithers, Virginia Occidental. Encontró trabajo como conductor de camiones y con el tiempo comenzó su propia empresa. Luego conoció a su futura esposa, Jenny, quien era también inmigrante italiana. La nueva pareja se muda a Fayetteville, Virginia Occidental, un pequeño pueblo con una gran población de inmigrantes italianos. Luego de que George y Jenny se establecen, se mudan a una casa de madera a unos 3 kilómetros a las afueras del pueblo y tienen a su primer hijo Joe en 1923 y comienzan a hacer su vida como una familia bien respetada de clase media, al menos en un principio. Pero las creencias políticas francas de George alejan a algunos vecinos. Es muy común que las personas que vienen a Estados Unidos de otro país quieran vivir en el mismo tipo de comunidad a la que estaban acostumbradas, porque es familiar para ellos. Así que George tiene mucho en común con estas otras personas de su comunidad, pero en el aspecto político no está a favor del gobierno de Benito Mussolini y lo hace saber al público. En ese entonces, Mussolini era en verdad popular entre los italianos, tanto en casa como en el extranjero, y en especial en Fayetteville, Virginia Occidental, lo que deja a George como un extraño. George les decía a todos, no me gusta lo que hace Mussolini, y se lo hace saber a una persona en particular, Kline Gross Giannuttolo. Durante ese tiempo, Kline Gross C.G. era un banquero local, un empresario, y tenía sus manos metidas en todo en la comunidad local. Giannuttolo tiene muchas conexiones inusuales con George Soder. C.G. Giannuttolo es el director del Banco del Condado de Fayette. También es el empleador de George Soder. Y George Soder tiene una hipoteca que está escrita por el Banco del Condado de Fayette, que tiene un seguro del cual el señor Giannuttolo se beneficiaría si hubiera un incendio en la casa. Sí, aquí es en donde tengo un verdadero problema con el caso, porque la persona que es benefactora de esta casa, en caso de ser destruida por un incendio o cualquier clase de desastre natural, es este C.G. Giannuttolo. Los bancos no hacen eso. Ellos hacen que él mismo sea el benefactor, no un funcionario del banco. En la actualidad, no solo sería un conflicto de intereses, también sería ilegal que el señor Giannuttolo tenga un interés financiero en la propiedad de George Soder. Apenas 2 meses después del incendio y sin el conocimiento de George, Giannuttolo incrementa el importe del seguro a $1,750, casi $27,000 en la actualidad. La avaricia de Giannuttolo no se detuvo ahí. Alrededor de 60 días antes del incendio, termina enviando a uno de sus buenos amigos, Rosenlong, un corredor de seguros a la casa de George. Y en la casa de George, Rosenlong intenta venderle un seguro de vida para sus hijos. Cuando George rechaza el seguro adicional, Giannuttolo al parecer hace una amenaza escalofriante. Giannuttolo se enoja y lo amenaza. Le dice que su casa arderá en llamas y que sus hijos serán destruidos. Y también dice que George pagará por las cosas sucias que había estado diciendo sobre Mussolini. Unamos las piezas del rompecabezas. Giannuttolo se presenta en la casa, amenaza a George, el mismo individuo que recogería el dinero cuando la casa fuera destruida. La casa de hecho se incendia. Y esto hace que empiece a encajar todo como lo que fue en realidad un incendio provocado y no accidental como decían las autoridades. ¿Pero qué hay de las líneas telefónicas cortadas? Si Giannuttolo hubiera cortado también las líneas telefónicas luego del incendio, sería el principal sospechoso.